Desde la población de Santa Rosa de Lima, departamento de Bolívar, República de Colombia, te habla tu hermano y amigo Próspero Barros. Hoy, bendiciéndote, declarando la presencia de Dios sobre tu vida, declarando que esa luz que Dios encendió dentro de ti, cada día aumenta su capacidad de volumen porque está alimentada por el aceite del Espíritu de Dios. Quiero compartir una palabra sobre el crecimiento espiritual, la importancia de nosotros crecer espiritualmente, preguntarnos qué tipo de crecimiento estoy teniendo. ¿Cuál es el fundamento de un crecimiento espiritual? Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado en la benignidad del Señor. El crecimiento espiritual es algo parecido, pero no es idéntico al crecimiento físico de un cuerpo. El crecimiento espiritual va acompañado de algunos elementos, y uno de ellos es la palabra de Dios. Dice, desead, es un verbo. El verbo desear está en tiempo presente y en modo imperativo, porque es una orden. No es una sugerencia que el Señor nos está dando. El Señor le da a usted, mi querido hermano, mi querida hermana, le da a mí una orden. Es una orden. No es un me parece. No es yo te aconsejo. No, es una orden. Desead. Usted debe desear. Yo tengo que desear, y de hecho deseo con todo mi corazón crecer espiritualmente, entrar en esa etapa de crecimiento. Dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Vamos a pensar entonces en algunas cosas. ¿Por qué yo necesito crecer? Yo necesito crecer si estoy empezandito, dando mis primeros pasos, porque si yo no crezco, se puede presentar algún fenómeno de tipo espiritual en mi vida. Así como se presentan fenómenos físicos en algunos niños por ciertas enfermedades, también se presentan fenómenos espirituales en nosotros como hijos de Dios por situaciones que se presentan. Entonces, el Señor nos dice, desead. ¿Por qué? Porque en el momento cuando nosotros estamos iniciándonos, necesitamos los nutrientes de la palabra de Dios. Necesitamos las vitaminas, necesitamos todo eso que Dios ha preparado para que no muramos, para que nosotros crezcamos, para que nosotros no nos apartemos por cualquier cosa, por cualquier dardo que el enemigo haga estallar sobre el rostro nuestro, sino que nuestra mirada sea directamente el Señor. Este domingo, ¿qué pasó? En el consejo que me tocó compartir, recordaba Colosenses capítulo 3, cuando el Señor allí dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza en la senda del Señor, y aún en el ministerio, ya como ministro, como pastor, el enemigo de igual manera viene, se abalanza para usarnos en contra de determinada persona o en contra de la misma congregación. Encontramos allí en Crónicas cómo el Señor incitó a David contra Israel.
para que censara el pueblo y así hubiese la cantidad de muertos que hubo, más de 70,000. El mismo pastor fue usado por Satanás en contra de la congregación. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar muy apercibidos, porque aún el pastor puede usar, Satanás puede usar al pastor para destruir una vida de un joven, de una jovencita, o de un adorador, o de alguien en particular, y nosotros tenemos que estar apercibidos para poder enfrentar al ministro, a nuestro ministro, y hacerle ver las cosas por la palabra, porque si es de Dios va a aceptar, si no es de Dios, si ese ministro no es de Dios, no va a aceptar. Porque es una de las señales del hombre que ha aceptado la gracia del Señor. Mateo, capítulo 18, versículo 17. Si mi mente no me traiciona, que muy pocas veces me traiciona. Dice que si la persona en mención, que es llamada para nosotros ayudarle, porque ha cometido un pecado, y esa persona no escucha, dice que no, que eso es un chisme, que eso es mentira, que 1000 cosas, dice la palabra de Dios, no lo tengas por cristiano, tenle por gentil y publicano. Entonces necesitamos crecer para poder nosotros enfrentar los diferentes desafíos del cristianismo, enfrentar los diferentes ataques del enemigo. Y es así como entonces el Señor, el texto que hemos tomado es desear. Debe haber un deseo en tu corazón de leer la palabra cada día. No es que yo no tengo Biblia, pastor. No es que yo no he comprado Biblia, pero ¿tienes celular? Sí, tengo celular. Baja la Biblia. Empieza siendo un cristiano virtual, que es mejor empezar a ser un cristiano virtual que no ser nada. Entonces empieza siendo un cristiano virtual, porque el propósito de Dios no es que seamos cristianos virtuales, sino que seamos cristianos de verdad, cristianos que tengamos altura, que tengamos profundidad y anchura espiritual, cristianos que nosotros leamos la palabra, que aprendamos la palabra, pero no para discutir con nadie o para que eso nos llene de vanagloria o para impresionar a nadie. No, porque la iglesia del Señor no es una casa de teatro. La iglesia del Señor es el cuerpo místico, espiritual de Jesucristo, donde cada uno de nosotros como miembros necesitamos leer la palabra cada mañana. Cuando yo veo una persona que no lee la palabra de Dios, me entristezco. Porque sí, es como un niño que no coma. ¿Qué piensa usted de un niño que no se le dé el alimento o no quiera comer? Se niega a comer. ¿Qué cree usted que le espera a ese niño? Usted tiene la respuesta. Yo no voy a dar la respuesta. Usted tiene la respuesta de un niño que no coma. Así de sencillo. Y traten de darle de comer y él no come primer día, segundo día, tercer día, cuarto día y no come. ¿Qué cree usted que le espera a ese niño? Así es la persona que no lee la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que leerla cada día. Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca un adverbio de tiempo. Adverbio de tiempo. Nunca. Se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Qué lindo. Qué lindo saber que hay una palabra de que todo te va a salir bien. Hace un tiempo conocí a alguien que decía, eso solo me pasa a mí todo me sale mal. Todo me sale mal. Nosotros como hijos de Dios, todos los hijos de Dios pasamos por etapas cuando las cosas nos salen mal. Nosotros no podemos decir que a mí las cosas nunca me salen mal. No nos sea embustero.
Nosotros todos pasamos por diferentes terrenos espirituales. Así como hay tierras en la parte física, que hay pantanos, que hay cerros bien elevados, que hay tierra de pedregales, que hay terrenos arenosos, que hay lo mismo en el mundo espiritual. Todos nosotros pasamos por diferentes terrenos, pero lo importante es saber que cuando usted ha sido posicionado y empieza a seguir comprendiendo que Dios te ha llamado a tomar posesiones, que es la herencia de los hijos de Dios, como dice la primera carta de Pedro, sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición. Capítulo 3. Primera carta de Pedro, el apóstol San Pedro. Sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición. Dios te ha encontrado en tierra seca y pantanosa, pero nos ha llamado y nos introducirá en una tierra que fluye leche y miel. Tierra de higuerales, tierra de fuentes de agua, tierra de bendición, de manzanos, de frutos, tierra de abundancia, donde comerás el pan con abundancia. Eso es algo lindo, porque no se está refiriendo solo a la parte material, sino también a la parte espiritual. Hay personas que son millonarias, hay personas que tienen aviones, que tienen mansiones, pero viven en tierra seca, viven en angustia, viven martirizados. Entonces la bendición de Dios no solamente es en la parte material, de dinero físico, es que lo poco del justo es mejor que las riquezas de muchos pecadores. Lo bonito es cuando tú empiezas a oír la voz de Dios y empiezas a comprender que no importa en la tierra en la cual Dios te ha encontrado, ahora que Dios te ha encontrado, como dice Juan 15, versículo 16, no me elegiste tú a mí, sino que yo te elegí a ti. Y te he puesto para que vayas y lleves fruto y tu fruto permanezca. Y para que todo lo que tú le pidas al Padre en mi nombre, dice Jesús, yo te lo daré. Amado, Dios te ha encontrado en tierra seca y árida donde no hay agua. Posiblemente tengas millones, tengas mansiones, pero estás en tierra seca y árida. Es la gracia y la bendición de Dios la que nos hace dormir tranquilo. Es la gracia. Cuando tú oyes el consejo de la palabra de Dios, cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios antes de acostarte, cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios al levantarte, empiezas a escuchar el texto que hoy el Señor nos está dando en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead. ¿Cuántas veces no nos sentamos al frente de un televisor y vemos horas, películas? Pero cuando se trata de la palabra de Dios, no tenemos el tiempo suficiente para leer y meditar, porque son dos cosas, leer y meditar. Porque si usted lee y usted no medita, está incompleto, no estás haciendo las cosas bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás, es decir, pensarás, ¿qué leíste? ¿Qué es lo que Dios te quiso decir? ¿Qué es lo que has dejado de hacer, que tienes que hacer? ¿Y qué estás haciendo que no puedes seguir haciendo? Dios desea direccionar tu vida, guiar tu vida, orientar tu vida. Dios, no se trata de una religión. No se trata de que no te quites, que no te pongas, que no te pintes, que no hagas esto, sino de una relación con Dios. Y en la medida en que Dios va direccionando tu vida, tú vas entrando en ese valle de paz, de tranquilidad. Hubo 2 personas que calificaron para concursar con un premio muy alto, y uno de ellos se inspiró en un atardecer a orilla de la playa sin nubes, todo era precioso, y el otro se inspiró en una tormenta terrible, el cielo estaba oscurecido,
Las aves revoloteaban desesperadas por salir de ese espacio. Y en medio de ese mar embravecido, un señor que en su rostro había mucha paz, trataba de salir de la tormenta, pero en su rostro había mucha paz. ¿Cuál de los dos cuadros crees tú que ganó el premio? El del anciano, que en medio de la tormenta reflejaba la paz que había en su corazón. Cristo es tu paz, Él es tu descanso. Queremos cerrar esta noche este mensaje con Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí. Ven, una decisión que tienes que tomar. De arrodillarte, decirle, Señor, yo te necesito descansar en ti, Señor. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Hoy los brazos del Señor se extienden hacia ti. ¿Para qué? Para darte lo que necesitas, lo que yo necesito. ¿Qué hago yo con tener la nevera llena de comida, con tener 3 últimos modelos, con tener... No, si la felicidad, la paz y la bendición del hombre no está en los bienes que posee. Es en la paz que hemos recibido del Señor. Padre, declaro la gracia, tu amor maravilloso sobre mi hermano, mi amigo, la persona que está escuchando, que está mirando, observando. La gracia de Dios te alcanza. La mano de Dios se coloca sobre ti, ministrando, impartiéndote la paz que tu corazón necesita. Dios te bendice abundantemente. Gracias por suscribirte. Gracias por enviar este mensaje a alguien en particular. Gracias por seguir adelante. Lluvias de bendiciones. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros.